Pelota sobre costado derecho. Va Mudo Valdés. Valdés cambia de frente. Habilita Casal. Casal está dentro del área. Y va Sol de América con Casal. Amaga Casal. Tiró. ¡Gol! Casal. ¡Gol! De Sol de América. Define Casal. Muy buena habilitación desde el costado derecho. Recibió el balón dentro del área por la otra zona. Amagó. Se perfiló. Sacó el remate. Se arrojó el portero colombiano Vázquez, pero nada pudo hacer para evitar la caída de su valla. En un partido bastante entretenido, en el que ya ambos equipos habían generado situaciones de gol. Decíamos que solo faltaba el grito sagrado. Y esto se concreta hace minutos, hace segundos. Definió muy bien Casal para el equipo danzarín, para el equipo azul que hoy viste de blanco. Casal y el primer grito de la tarde aquí en Dos Bocas. Sol de América 1, Guaraní 0. La Unión R800. Bien, la verdad que decíamos, Sol de América, un equipo realmente peligroso, recupera, pivotea a Venega de manera muy buena, la toca para un Maná encendido que mete un cambio de frente formidable, porque lo deja solo mano a mano a Casal en el sector izquierdo, que amaga irse por afuera, hace un eslogan, se mete para adentro, para su pierna hábil y le mete un fierrazo que realmente un verdadero golazo, que el arquero no pudo hacer nada. Sol de América haciendo un gran partido, porque lo tiene bien controlado, porque adelantó sus líneas, porque Guaraní no encuentra claridad y cuando recupera, decíamos, activa rápidamente a sus extremos. Gran partido de Sol de América hasta aquí, gana 1-0 de manera justa. El primero de los azules. A los 24 minutos de esta primera etapa.